Hola a todos. En este nuevo webinario que vamos a compartir, vamos a tratar un tema importante y trascendente, diría yo, dentro de la industria alimenticia en su conjunto. ¿Cuál es la importancia de la verificación microbiológica en superficies que están en contacto con el alimento como aquellas que no están en contacto con el mismo? Los invitamos a que nos acompañen. Muchas gracias. 2.000 millones de casos de diarrea se presentan en el mundo de manera anual y aproximadamente el 70% de las mismas se originan por la ingesta tanto de agua como de alimentos que están contaminados con microorganismos o sus toxinas, convirtiendo a las enfermedades de transmisión alimentaria en uno de los mayores problemas de salud pública en todo el mundo. El riesgo de transmisión de patógenos aumenta cuando los controles en las prácticas de higiene de la manipulación de esos alimentos son insuficientes. A esto se suma el incremento de las últimas décadas, tanto de brotes de origen alimentario como de microorganismos emergentes y cepas multiresistentes. Las superficies de contacto con el alimento, ya sean vivas o inertes, son uno de los factores de mayor riesgo en la transferencia de microorganismos patógenos y oportunistas. Las bacterias que se encuentran sobre la piel pueden adaptarse de tal manera que resisten tanto al lavado con jabón como de detergentes, radiación ultravioleta y baja disponibilidad de humedad. En las manos podemos encontrar más de 150 especies diferentes de bacterias, siendo las más representativas Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium y Lactobacillus. Incluso se ha demostrado que bacterias involucradas en las ETAs pueden aumentar su patogenicidad coexistiendo con flora microbiana comensal de la piel. Por lo tanto, las manos son un excelente vehículo para la transferencia de agentes potencialmente patógenos a los alimentos que consumimos. Por otro lado, también se ha comprobado que el aire proveniente de sistemas de ventilación forzada, la ropa, los utensilios, etcétera, son fuentes de transmisión de microorganismos. Algunas bacterias involucradas en estas ETAs pueden persistir por periodos prolongados sobre superficies inertes en contacto con alimentos. Por ejemplo, géneros como Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas y Serratias son los que pueden crecer adheridas a superficies de acero inoxidable en ambientes controlados. El problema es más grave aún cuando se trata de ambiente no controlado, como en el caso de restaurantes caseros, puestos informales de comida callejera, en donde, por ejemplo, hay un promedio del 100% de utensilios alcanzados y analizados en donde se evidenciaba la presencia de estafilococo dorado o Staphylococcus aureus, al igual que en las monedas y el dinero manipulado por los mismos vendedores, los cuales además presentaban coliformes. En países latinoamericanos, en vías de desarrollo, esta problemática persiste. Estudios realizados últimamente por la Organización Mundial de la Salud en restaurantes caseros e informales cercanos a centros comunitarios, educativos, hospitales, etcétera, evidencian una total falta de higiene en la manipulación de los alimentos. La mayoría de los peligros biológicos presentes en el producto acabado, no olvidemos que son debidos a fenómenos de contaminación cruzada. Por eso, en este estudio de la OMS de 2005, también se determinó que el 25% de los brotes de la ETA se asociaban a contaminaciones cruzadas. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es la transmisión de microorganismos de un alimento a otro de forma directa o indirecta que adquieren su máximo riesgo cuando se producen a partir de alimentos crudos y como consecuencia de higiene inadecuada, contaminando a los alimentos que ya están elaborados o listos
para el consumo. En este caso, los posibles microorganismos patógenos se encuentran con muy pocas barreras y pueden multiplicarse hasta niveles de riesgo. Las vías de contaminación más frecuentes: manipuladores, superficies de contacto, equipos, materias primas sin procesar y los vectores. Las bacterias que colonizan a las superficies pueden actuar de reservorio de microorganismos alterantes, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa y o patógenos como por ejemplo Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157H7 y Listeria monocytogenes. A su vez, pueden contaminar productos alimenticios o canales de animales directamente a través del ambiente de procesado, sobreviviendo incluso al tratamiento de la limpieza y la desinfección POES, especialmente formando biofilms o biopelículas, como vamos a ver más adelante. Si consideramos que estas biopelículas son comunidades de microorganismos que sintetizan una serie de sustancias que les confieren además estabilidad, nutrición y protección frente a agentes hostiles, con implicaciones directas o indirectas sobre la salud de los consumidores, podemos llegar a comprender la necesidad de adoptar medidas de higiene más específicas respecto a los programas de higienización de superficies y la necesidad de emplear métodos de control que nos permitan verificar su eficacia de forma rápida, precisa y con el menor costo posible. Si bien la limpieza y la desinfección son etapas primordiales para alcanzar alimentos inocuos y además salubres, la vigilancia y el control mediante técnicas tradicionales o rápidas se convierten en la única vía para verificar tanto la eficacia como el aseguramiento de las condiciones higiénico-sanitarias para el proceso, manipulación, etcétera, de esos productos alimenticios. Por ejemplo, en la industria de los congelados, la microbiota observada y presente y persistente además tras el proceso de limpieza y desinfección, por lo general son Pseudomonas, Flavobacterium, Moraxelas y Bacillus, Enterobacter y Serratia en la zona de elaborados y levaduras en la zona de cocina. A pesar de que todavía no exista un documento legal que exija el control microbiológico de la superficie, en la mayoría de los ambientes del sector alimentario cada vez más hay una conciencia de cabal importancia que tiene la verificación del plan de limpieza y desinfección, de los POES. Así, estos programas de limpieza y desinfección son diseñados con el objetivo de reducir y en algunos casos eliminar carga bacteriana y restos de materia orgánica e inorgánica de las superficies alimentarias. De esta forma se pretende minimizar el riesgo de contaminación cruzada para garantizar un producto seguro y de calidad. Actualmente, un factor a considerar en el diseño de ese plan de higienización es la eliminación de las llamadas biopelículas o biofilms, los cuales no se habían tenido en consideración hasta los últimos años, en donde el interés por los mismos ha sido creciente en su investigación, desarrollo y mejora de técnicas fiables, rápidas y sencillas para evaluar esa contaminación superficial. Sin embargo, el conocimiento acerca de su validez en el uso industrial práctico es todavía escaso. Acá vamos a tratar de describir y comparar técnicas rápidas y tradicionales para evaluar esa contaminación microbiológica de la superficie, la formación de las biopelículas en condiciones específicas y además veremos cómo, por ejemplo, patógenos típicos como la Listeria monocytogenes y Salmonella comienzan a invadir superficies que pensábamos que iban a estar inalterables de por vida. Los microorganismos indicadores son una importante herramienta en los programas de monitorización ambiental para controlar las condiciones higiénicas en la producción de alimentos. Nos van a reflejar las condiciones microbiológicas generales de los equipos y entornos de producción, aportando información clave para validar y verificar esos procesos de higiene y de limpieza que habíamos hablado anteriormente.
El término organismo indicador microbiológico se refiere a un organismo o grupo de organismos que reflejan la condición microbiológica general de un alimento, de un equipo o de un entorno productivo. Su presencia no proporciona información sobre presencia o ausencia de un patógeno específico, ni tampoco nos va a aportar una evaluación de riesgo potencial para la salud pública. Pero los datos de los programas de monitoreo ambiental en la industria alimentaria son útiles para determinar sobre todo el estado higiénico de los equipos, del entorno de producción, entender la ecología microbiana de ese entorno, validar o verificar los sistemas POES, verificar el sistema de control de proceso de producción y evaluación del riesgo de contaminación posterior al procesamiento. Los organismos indicadores y la importancia en el entorno de la elaboración alimenticia. Dijimos que estos microorganismos como indicadores se utilizan desde hace mucho tiempo porque aportan una visión más amplia de la presencia de patógenos en ingredientes, en los productos, en el entorno productivo y además el enfoque en el que se basa el uso de estos indicadores es considerar que si el proceso de fabricación está realmente bajo control, el número también de estos indicadores estará bajo control. Los que se pueden usar para los programas de monitoreo ambiental incluyen los que se encuentran en las pruebas de recuento total de aerobios, coliformes y enterobacterias como pruebas fundamentales. Recuento total de aerobios es una de las pruebas más utilizadas. Aunque existen métodos con ligeras diferencias, todos tienen en común el uso de un medio nutriente no selectivo, incubado en condiciones aeróbicas, utilizado para la enumeración. La finalidad de este método es proporcionar información sobre la población total de bacterias presentes capaces de crecer en presencia de oxígeno a temperatura mesófila que oscila entre 25 y 40 grados centígrados. Este recuento total de aerobios en agar para recuento en placa que vemos a la izquierda proporciona información sobre la población microbiana total en una superficie muestra que se utiliza con diversos fines. Por ejemplo, ese número total de microorganismos puede afectar tanto a la calidad como al riesgo de deterioro de un producto determinado y más específicamente es un método extremadamente valioso para la validación y la verificación de los procedimientos de higienización. Los recuentos por encima de ciertos umbrales sugieren que esa higienización del entorno o un equilibrio específico no han sido efectivos o no se ha realizado de manera adecuada. En el centro de la placa tenemos el agar BRBG que nos trae el recuento de enterobacterias y a la derecha de la que vamos a hablar ahora, que es el análisis y la recuperación de Escherichia coli en un medio que se llama M. de Levin. Los coliformes son grupos de bacterias gram negativas que no forman esporas, son fáciles de cultivar e identificar y se definen por su capacidad de fermentar la lactosa con producción de ácido y o dióxido de carbono gaseoso. Tradicionalmente, las pruebas de coliformes derivan en la búsqueda principal de Escherichia coli y durante mucho tiempo se ha pensado que la presencia de coliformes indicaba contaminación fecal. Sin embargo, luego de décadas de investigación con respecto a este grupo específico, indican que solo una fracción son de origen fecal, mientras que la mayoría son contaminantes ambientales. Las pruebas de coliformes entonces se usan como indicadores de limpieza inadecuada, condiciones insalubres o contaminación posterior a las etapas de procesado. La presencia de coliformes en productos acabados normalmente indica una fuente de contaminación ambiental posterior a los puntos críticos de control del proceso, normalmente los puntos de aplicación de temperatura o un fallo en el propio sistema de puntos críticos de control.
Su presencia elevada en la monitorización ambiental también en ocasiones desencadena pruebas adicionales de seguimiento de estos patógenos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de pruebas solo detectan un subconjunto de los organismos que pueden estar presentes. Por ejemplo, miembros del género Pseudomonas, que representan organismos importantes para el deterioro alimenticio, no se detectan con pruebas de coliformes. Por lo tanto, hay que combinarlas con el recuento de mesófilos que vimos anteriormente. Por último, la placa del centro nos muestra el agar BRBG, que nos va a indicar el aislamiento de las enterobacterias, que son un grupo de bacterias gram negativas que incluyen también a los coliformes, a pesar de que incluyen géneros considerados patógenos como Salmonella, se las considera indicadores y no métodos para monitorizar la presencia de patógenos. En caso de ser necesaria la información sobre presencia o ausencia de patógenos, es recomendable realizar pruebas específicas para ese organismo en cuestión en lugar de confiar en las pruebas indicadoras. Las pruebas de enterobacterias, al igual que las de coliformes, son indicadores de limpieza inadecuada, condiciones insalubres o contaminaciones postprocesado. Tampoco son capaces de detectar, como dijimos, todas las gram negativas, como por ejemplo Pseudomonas. La utilidad de los métodos de control de higiene de superficies se debe considerar como un eslabón crucial para la identificación tanto de microorganismos banales como patógenos. El desarrollo de nuevos métodos, cuya ventaja principal respecto a los métodos convencionales es la rapidez en la obtención de los datos, se ajusta perfectamente a las necesidades reales de la industria de hoy en día. El objetivo buscado en un método para ser empleado en una empresa se debería centrar en dos puntos: la especificidad en la detección y reducción en el tiempo de análisis. En particular, las técnicas basadas en la detección de microorganismos a tiempo real deberían ayudar al sector a comprender mejor la ecología de las comunidades microbianas complejas utilizando un mínimo de muestras. Es importante reseñar que en la actualidad no existen protocolos rápidos lo suficientemente eficaces para poner de manifiesto la presencia de microorganismos, su adhesión y su posible multiplicación en las superficies de trabajo de forma rutinaria, así como poner de manifiesto la eficacia real del desinfectante aplicado. No obstante, a pesar de que estas técnicas convencionales poseen algunas limitaciones, actualmente siguen siendo técnicas aceptadas y de uso común para la detección de bacterias en superficies de contacto. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando en la mejora de estas técnicas para optimizar los protocolos de recuperación de microorganismos en superficie. Las materias primas o ingredientes contaminados que añadan los sistemas productivos a ese producto acabado se identifican como una vía de contaminación de patógenos en numerosos brotes de toxinfección alimentaria, como por ejemplo cacao en polvo, paprika, jarabe de chocolate, como fuentes comprobables de salmonela y de yersinia. Las superficies, tanto en contacto con alimentos como la que no están, son también importantes vías de contaminación que son más frecuentes en la industria alimentaria, en la fase hospitalaria y en el hogar. Las bacterias que colonizan las superficies pueden actuar como un reservorio de microorganismos alterantes como Pseudomonas y patógenos como Listeria y Staphylococcus aureus. A su vez, estos pueden contaminar productos alimenticios a través del ambiente, del área del procesado e incluso por contacto si han podido sobrevivir incluso tras los POEs. Hoy en día la vigilancia y el control de la contaminación microbiana de la superficie está adquiriendo un interés creciente debido en parte a la notificación de brotes de ETAs cuyas vías de contaminación han implicado superficies, equipos o utensilios en contacto con el alimento contaminado. Es así que podemos definir a la limpieza como el conjunto de las operaciones que eliminan suciedad visible o microscópica.
Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos en función del tipo de suciedad y de las superficies donde se asienta. Los agentes limpiadores generalmente incluyen componentes que mojan y penetran en la suciedad, lo que facilita su movilización. A su vez, tenemos la desinfección, que son un conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción temporal del número de microorganismos vivos y la destrucción de patógenos y alterantes. Las palabras limpieza y desinfección son sinónimos en su conjunto de higienización. Entonces, ¿qué entendemos por higienización? Es el tratamiento que reduce la población microbiana a niveles no perjudiciales para la salud pública. Su diferencia con la desinfección es que la higienización implica una acción de limpieza, cosa que no es imprescindible en la desinfección. Los conceptos de limpieza y desinfección son difícilmente separables entre sí. La eliminación de la suciedad como objetivo de la limpieza significa a la vez la destrucción de la fracción principal de los gérmenes presentes. Por otra parte, las soluciones desinfectantes provocan una discreta medida el traslado de suciedades en las que pueden encontrarse microorganismos vivos. La principal misión de la desinfección es la destrucción de gérmenes. Tampoco es exclusiva de los agentes desinfectantes. Las operaciones de limpieza, sobre todo las que se realizan a pH y temperatura elevada, tienen además una actividad bactericida. Ahora analizaremos la resistencia bacteriana y la formación de biopelículas o biofilms. La presencia de cepas bacterianas resistentes a desinfectantes pueden representar desafíos económicos realmente de importancia para la industria alimentaria, además de tener implicaciones en la salud humana. Por ejemplo, existen cepas de estafilococo que son resistentes a los amonios cuaternarios. Más del 13% eran resistentes al cloruro de besalcoño. En otro estudio, todos realizados a través de la Organización Mundial de la Salud, abarcaron a Listeria monocitógenes aislada de industrias alimenticias en donde el 4% de esas cepas aisladas eran resistentes o tolerantes a las concentraciones mínimas inhibitorias y un 13% eran resistentes a los amonios. Pseudomonas a menudo se encuentra en las superficies y equipos de la industria alimenticia. Se considera como bacteria alterante de los alimentos y persistente en el medio, porque además tiene la capacidad de formar biofilms o biopelículas y tiene una elevada resistencia intrínseca hacia los desinfectantes. La resistencia a su vez de enterobacterias a los desinfectantes es menor que en el caso de Pseudomonas. El uso de los desinfectantes puede conducir a la selección de cepas bacterianas que son intrínsecamente resistentes a los agentes antibacterianos aplicados. Además, la exposición a los mismos en concentraciones subletales produce una resistencia más estable, siendo importante diferenciar una respuesta inducida por el estrés, la cual es reversible, de la adaptación que produce una resistencia más estable a dichos productos desinfectantes. En condiciones de laboratorio, la adaptación de dichos microorganismos se estudia mediante exposiciones de los mismos a concentraciones de desinfectantes que van gradualmente elevándose en su concentración. En condiciones reales, la adaptación ocurre en los nichos de difícil acceso en los cuales el desinfectante queda en baja concentración. En resumen, estas bacterias adquieren resistencia más alta a los desinfectantes a través de adaptación, adquisición de elementos resistentes a nivel genético, respuestas de estrés y formación de biofilms. Para evitar la aparición de resistencia, es necesario aplicar los principios básicos y elementales de la higiene, entre ellos realizar una buena limpieza antes de la desinfección, utilizar la concentración y el tiempo de contacto adecuado del producto desinfectante y finalmente aclarar y secar la superficie tras
esa desinfección que en muchos casos puede prevenir la aparición de resistencia bacteriana. Una posible solución a los fenómenos de resistencia es rotación entre los distintos desinfectantes que no están relacionados o la aplicación de concentraciones más altas. En esencia, esta práctica conlleva que cada cierto tiempo y dependiendo del grado de contaminación encontrado y de la extensión de la misma, se cambia el tipo de desinfectante creando un ciclo con dos, preferiblemente con tres, productos diferentes. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que son los biofilms o biopelículas. En los últimos años, 20, 30 años, ha ido creciendo la percepción de que las bacterias no se encuentran en el medio ambiente de manera unicelular o libre, sino que la gran mayoría se combinan en grandes colonias limosas donde los diversos microorganismos establecen relaciones y dependencias. Esta percepción ha constituido un punto de partida para incitar a investigar más acerca de las propiedades químicas y físicas de los biofilms, la caracterización de la morfología y de sus formas en desarrollo. Son comunidades complejas de microorganismos embebidas en una matriz de polímeros extracelulares, fijas a una superficie que pueden presentar una especie única o un abanico de diferentes especies bacterianas. Se pueden encontrar biopelículas en todos los medios donde existan bacterias, sea natural, clínico o industrial. Necesitan un entorno hidratado y una mínima presencia de nutrientes porque pueden desarrollarse sobre superficies tanto hidrófobas como hidrófilas, bióticas o abióticas. Desde un punto de vista tecnológico, algunos biofilms pueden desempeñar una función beneficiosa cuando forman parte de bioreactores para la obtención de productos fermentados. Sin embargo, su presencia puede ser perjudicial o indeseable puesto que en muchos casos producen contaminaciones del producto acabado que se traduce en una disminución en el periodo de conservación y lo que es peor en la transmisión potencial de enfermedades, produciendo reducciones de flujo, de la transmisión del calor, pérdidas energéticas, bloqueo de los poros de las membranas, corrosión de los metales, entre otros problemas. Ahora veremos las principales fases de estas biopelículas. La primera fase de desarrollo de estos biofilms es el acondicionamiento. El biofilm bacteriano empieza a formarse cuando alguna célula individual se adhiere inicialmente a una superficie. Esta capacidad de adhesión a un sustrato depende de factores ambientales como temperatura y pH, de factores genéticos que codifican las funciones motrices, la sensibilidad ambiental, las adhesinas y otras proteínas. En un segundo paso vemos la adsorción y la fijación. El proceso de adhesión se da en dos fases, una primera que es reversible, seguida de una segunda irreversible. La reversible es una unión débil de la bacteria con el sustrato, donde actúan fuerzas de Van der Waals y fuerzas electrostáticas con interacciones hidrófobas. Durante la unión reversible, las bacterias siguen mostrando sus movimientos brownianos naturales y se pueden eliminar de manera sencilla con una suave limpieza. La segunda fase irreversible es dependiente del tiempo y resulta del anclaje de los apéndices celulares o de la producción de polímeros extracelulares. En esta fase, las bacterias sintetizan la matriz de exopolisacáridos estableciendo un contacto físico entre las células y la superficie. Una vez establecido este contacto, las células bacterianas se multiplican, dando lugar a microcolonias y posteriormente al biofilm o biopelícula específico. Durante el proceso de adhesión, cambian su fenotipo, llegan a ser básicamente diferentes de cuando están en forma libre y por eso se las conoce con el nombre de células planctónicas o derivadas del plancton.
de modo que se produce la expresión de genes específicos, se producen cambios y alteraciones en la morfología y obviamente cambian también su tasa de crecimiento. Teniendo en cuenta este proceso, la matriz de exopolisacáridos es uno de los componentes principales que interviene en el mecanismo de adhesión de los microorganismos. Para la unión irreversible entre la célula y la superficie es necesario un tiempo de contacto mínimo, si bien en general el espacio temporal para el desarrollo del biofilm es corto y varía en función de la temperatura, nutrientes y antibióticos. En este sentido, la mayoría de los estudios indican que las uniones irreversibles llevan de 20 minutos a 4 horas con temperaturas que fluyen entre los 4 y 20 grados centígrados. En el paso tercero veremos la evolución y la maduración de ese biofilm por la secuencia de unión de diferentes especies y esa población inicial que habíamos visto se va uniendo, se pueden cambiar las propiedades de superficie y adhieren también célula a célula formando una masa compacta. En algunos casos hay una unión de segundas especies que incrementa la estabilidad de la población de esta biopelícula. Por ejemplo, se está demostrado que Listeria monocytogenes es la más propensa a adherirse al acero en presencia de Pseudomonas. Si las condiciones son adecuadas para un crecimiento suficiente del biofilm, por naturaleza se desarrolla una estructura organizada. A este proceso lo llamamos maduración. Esta biopelícula madura puede consistir en una simple capa de células, en un polímero extracelular poroso o en múltiples capas de microcolonias sueltas o embebidas por sustancias poliméricas extracelulares. A medida que madura, dicho biofilm se adapta a los nutrientes, al oxígeno, a los cambios poblacionales, formando microcolonias que en principio son discretas, separadas por canales de agua. Algunos de los factores que pueden afectar su desarrollo son disponibilidad de nutrientes, composición de la comunidad microbiana, disponibilidad de agua, interacción específica y transporte celular. En los diversos medios donde se encuentran los microorganismos se dan situaciones de abundancia e incluso de exceso de nutrientes y situaciones de austeridad y falta de nutrientes. Esta última situación se da en el agua potable, especialmente en los sistemas de agua de alta pureza, donde las bacterias activan estrategias propias de cada especie. Unos microorganismos cambiarán su cubierta para hacerla más hidrófoba y dirigirse hacia las paredes. En cambio, otros se mueven directamente con sus flagelos o pilis y otros caerán al fondo por gravedad. En la superficie donde lleguen habrá alguna molécula orgánica o mineral que permita un cambio energético mínimo. Las partículas del entorno o las de la misma superficie pueden suministrar el sustrato inicial, puesto que las bacterias como Legionella son capaces de obtener nutrientes de las tuberías o del revestimiento interno del sistema hídrico. Legionella puede obtener trazas de metal a partir del acero inoxidable, concretamente el hierro, que es un mineral esencial para su desarrollo y su crecimiento. Los microorganismos oligotrofos serán los primeros en colonizar una superficie y le seguirán aquellos que han evolucionado para encontrar y unirse a las superficies con tal de incrementar sus posibilidades de captar nutrientes. El tipo de sustrato influye en las características de la unión. Las bacterias tienden a unirse al cristal, superficie hidrófila, uniformemente en capa, mientras que las hidrófobas, como el nylon, lo harán pero en grupos. El acero inoxidable, usado frecuentemente como material en la cocina y en la industria alimentaria, es resistente a los golpes, a la corrosión, dura mucho tiempo y es de sencilla fabricación. Además sabemos que es estable, inerte y de muy fácil limpieza. Pero, siempre hay un pero, a escala microscópica observamos que el acero inoxidable presenta diminutas oquedades que no se ven de manera macroscópica, lo cual permite una mayor retención de bacterias por suciedad. Y además hay un incremento en el número de puntos de adhesión. Por ende, la
suciedad que no queremos se va a adherir a esa superficie rugosa, siendo de más difícil limpieza que en una superficie lisa. En consecuencia, los defectos de estas superficies proporcionan protección para que los microorganismos vayan a medrar, lo que hace que se multipliquen formando biopelículas. Además, una vez allí, catalizan reacciones químicas y biológicas causando una verdadera corrosión del metal. Los biofilms y las bacterias adheridas pueden resultar entre 10 y 100 veces más resistentes que las mismas en suspensión. Hay dos hipótesis que explican este fenómeno. La primera se basa en la actuación del biofilm como una barrera de difusión. Difunde el desinfectante inversamente proporcional a su peso molecular. Además, dependiendo de la naturaleza química del desinfectante, interactúan con macromoléculas del biofilm perdiendo su eficacia. La segunda hipótesis es que las bacterias dentro del biofilm sufren alteraciones fisiológicas confiriéndole más resistencia frente a esos desinfectantes, aunque también dependen de la naturaleza del mismo. En el año 1994 la Unión Europea llevó adelante una investigación observando que el hipoclorito de sodio no podía penetrar completamente en un biofilm mixto de Pseudomonas klebsiella de 400 milimicras de grueso después de una hora de exposición, por lo que se propuso que esa biopelícula era capaz de inactivar al hipoclorito de sodio. La eliminación de esas biopelículas no es tarea fácil, puesto que intervienen factores como temperatura, tiempo, fuerzas mecánicas y químicas que nos van a impedir el proceso de desadhesión de esa biopelícula. De modo que la desinfección tras la eliminación de la misma es requerida sobre todo en aquellas zonas donde queda humedad, puesto que se favorecen las condiciones de crecimiento de estos microorganismos. A pesar de que todas las bacterias intrínsecamente tienen capacidad de producir biofilm, hay géneros que lo forman de manera más fácil y más rápida. Por ejemplo, Pseudomonas, Enterobacter, Flavobacterium, Alcalígenes, Staphylococcus y Bacillus. Además, entre los patógenos encontramos Listeria monocytogenes como la fundamental para capacidad de producción de estas biopelículas. En un ambiente de procesado de alimentos, la flora es probable que sea una mezcla de muchas especies. Sin embargo, hoy en día no se conoce bien si esa flora presente en superficies y en el ambiente es un fruto de fenómenos de selección natural. El conocimiento de esa flora residente en las instalaciones nos da una información valiosa para el diseño de programas de limpieza y desinfección o POEs. En contraposición a los alimentos, en los que se ha investigado mucho sobre la parte de ecología bacteriana a lo largo de los últimos años, hay como una especie de vacío de información respecto a las superficies que contactan con dichos alimentos, puesto que los esfuerzos se han centrado más en observar comportamientos, por ejemplo, de patógenos específicos como Listeria o Pseudomonas. En estos estudios se constató que la contaminación del producto puede ser directamente originario del equipo de proceso y además organismos como Listeria pueden persistir durante varios años. La obtención de muestras representativas de ciertos productos o elementos relacionados con la industria es complicado, debido a la heterogeneidad tanto espacial como temporal, así como también a problemas técnicos relacionados con el sistema de muestreo de la industria. Los microorganismos se encuentran plenamente instalados en cualquier parte de una industria, de forma que en muchas ocasiones colonizan lugares de difícil acceso, lo cual es beneficioso para ellos, ya que así la supervivencia de los mismos estará garantizada. Como hemos mencionado anteriormente, es frecuente hallar microorganismos en el interior de grietas, recovecos, puntos ciegos de circuitos, juntas y un sinfín de lugares que la mayoría de las veces el operario olvida o no contempla al realizar un control de superficie y sin embargo son puntos de control crítico en materia de higiene, sobre todo en instalaciones de alimentos.
En la industria de alimentos se realizaban exámenes microbiológicos de forma rutinaria sobre materias primas, sobre productos acabados y a veces se dejaban de lado o no eran tan frecuentes analizar superficies, equipos y utensilios. En la actualidad esto quedó obsoleto ya que el producto final no detecta el problema y si lo detecta no podemos a veces inferir sobre las causas. Por lo tanto, hay que ir sobre todos los procesos de igual manera. Muy bien, ahora pasaremos a ver los análisis microbiológicos de las superficies. Se considera que ningún método de análisis microbiológico viable permite afirmar con total seguridad que el producto analizado presenta calidades microbiológicas deseadas, pero sí nos indican la probabilidad de que sea cierto, según conclusiones del ICMSF en el año 1996. En la gran mayoría de las industrias de alimentos, por razones materiales, prácticas o económicas, se realizan los análisis microbiológicos sobre unidades de muestra, de las cuales se extraen los microorganismos para ser cuantificados, aislados e identificados si la situación lo requiere. Un factor fundamental para realizar correctamente dichos controles es el método de muestreo, el cual tendrá que ser simple, rápido, económico, sensible y no presentar riesgos para el operador y mucho menos para el alimento. Tradicionalmente los métodos de control de superficies se agruparon según el método de muestreo en 4 categorías definidas por la International Commission of Microbiological Specifications for Foods o ICMSF. ¿Cuáles son? Hisopados, que consisten en la frotación del área limitada con un hisopo o una esponja. Tras el hisopado se introducen en un tubo con diluyente, a partir del cual se realizarán estudios microbiológicos, dando resultados en unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Los enjuagues: se agregan volúmenes determinados de solución estéril de dilución sobre la superficie a hacer el muestreo, se lava y se recupera el líquido efectuando luego los estudios microbiológicos. Y finalmente los métodos de impresión por contacto, que en donde hacemos contactar la superficie a estudiar de forma directa o indirecta con el medio de cultivo, el cual luego incubamos para efectuar los recuentos respectivos. Las técnicas de análisis microbiológico más utilizadas para verificar el grado de desinfección de las instalaciones tras un proceso de POES son aquellas que se realizan mediante toma de muestra con placas de contacto y escobillado, hisopado o escobillonado de las superficies higienizadas. Estos métodos reflejan si quedan restos de contaminación microbiana una vez que se ha desinfectado la zona. Sin embargo, en este caso siempre es aconsejable realizar 2 muestreos, uno antes de la desinfección y otro después de la misma, con el fin de averiguar realmente la efectividad de ese desinfectante. A su vez, las placas de contacto como las placas Rodac son en general no tanto las más adecuadas para la evaluación de la eficacia de los infectantes, pero sí son muy usadas, puesto que lamentablemente son solamente eficaces en superficies lisas o llanas con recuentos microbianos bajos, ya que no es posible hacer diluciones. Asimismo, otra desventaja que presenta esta placa de contacto es que no permite estudio de los biofilms adheridos en la superficie porque tenemos que la determinación de los mismos se realiza haciendo una ruptura de la estructura. En cuanto a la técnica del escobillado, el principal problema radica en que hay variaciones individuales en la forma de hisopar esas superficies. Debido a ello, no suele ser reproducible, observándose una elevada variabilidad de recuentos por área de muestra. También otro inconveniente que presenta el escobillado o hisopado
es que los microorganismos adheridos y los biofilms en general no se recuperan bien con el hisopo o bien quedan retenidos en el capuchón y no son transferidos a los medios de transporte o de cultivo. Otra desventaja de las técnicas basadas en la microbiología clásica es la obtención de resultados. Tanto las técnicas del escobillado por la aplicación de la aplicación de la placa Rodack son lentas debido a su incubación previa a la lectura. Los resultados no se obtienen sino hasta 48 horas como mínimo post toma de muestra, etcétera. En el caso de los resultados no satisfactorios no es posible adoptar medida correctora inmediata, por lo que desde el punto de vista no serían útiles para ejecutar planes de vigilancia en el sistema de autocontrol. Por ende, en la actualidad, año 2022, todavía no existe un método de control de superficie sólido para adoptarlo como estándar a nivel internacional y oficial. Muchas técnicas denominadas técnicas rápidas se desarrollaron para aplicaciones clínicas allí por los años 60 y 70, siendo posteriormente adaptadas para su uso en alimentos, y realmente vamos 10 años atrasados con respecto al área médica en la parte alimentaria. Sin embargo, durante la última década existe un crecimiento de interés en el ámbito internacional en la adaptación y la investigación de métodos rápidos en el campo de la microbiología de los alimentos, porque tenemos necesidad de reducir tiempos de detección de microorganismos y por ende se han desarrollado nuevas metodologías que permiten con la misma fiabilidad, reproducibilidad y repetitividad que los ensayos clásicos, la certificación de calidad en los productos alimentarios. Estas nuevas metodologías fundamentan su aplicación en la detección de microorganismos de manera indirecta o directa. Entre los sistemas indirectos, los más utilizados son las técnicas de bioluminiscencia, de inmunoensayo y de impedancia eléctrica. No obstante, el uso de métodos indirectos puede inducir a resultados erróneos. Existe una serie de atributos que siempre deben tenerse en cuenta al elegir un sistema microbiológico rápido y automatizado. 1. Criterios estrictamente microbiológicos. Los métodos rápidos deben ser exactos para la finalidad que se presente, tan sensibles como sea posible y con una mínima producción de falso positivo o falso negativo. También, si se va a analizar una flora determinada, deben ser altamente específicos. 2. Velocidad. Deben ser más rápidos que los métodos tradicionales. Esta reducción en el tiempo para la obtención de resultados puede deberse a uno o varios de los siguientes factores: simplificación de los existentes, mayor rapidez intrínseca para los nuevos métodos, mecanización, automatización y capacidad de los instrumentos empleados. De hecho, algunos análisis son casi instantáneos. Por ejemplo, las medidas de ATP en la verificación de grado de higiene, como vamos a ver después, el ATP es el adenosín trifosfato que podemos observar por bioluminiscencia. Los análisis enzimáticos rápidos como la prueba de la catalasa, etc. ¿Qué consideramos actualmente como prueba rápida? Aquella que tenemos un resultado fiable y favorable en por lo menos 4 horas posteriores a la toma de muestra. Por otra parte, hay instrumentos que pueden procesar decenas o centenas de muestras, como por ejemplo el método llamado Vactometer, lo cual será especialmente importante para los laboratorios que examinen grandes cantidades de muestras de alimentos. 3. Costo. En este factor se incluye el costo inicial de compra del equipo y el costo por prueba, reactivos, materiales, mano de obra, etc. 4. Aceptabilidad. Para un método nuevo que sea exitoso, debe ser oficialmente aceptado por la comunidad científica y verificado por organismos de prestigio, como los organismos europeos, el ISMS, la FAO, etc. En definitiva, vemos que es muy difícil conseguir pruebas rápidas
que sean o que cumplan estos requisitos. 5. Simplicidad. Los métodos deben ser fáciles de operar y manipular y a ser posible automatizados. 6. Entrenamiento. A medida que los instrumentos se vuelven más simples y automatizados, el entrenamiento es más fácil y lleva menos tiempo. 7. Reactivos y suministros. Los que se necesitan para realizar la prueba serán de fácil disponibilidad. Además, los reactivos han de ser estables y fáciles de preparar. 8. Reputación de la compañía. Las compañías con larga historia de buena reputación ganarán más fácilmente la confianza del consumidor. Las compañías nuevas o menos conocidas deben apoyarse en el buen funcionamiento de sus productos, lo cual no siempre es fácil de conseguir. 9. Servicio técnico. Una compañía que pueda garantizar un servicio técnico rápido tendrá obviamente preferencia en este campo competitivo. 10. Requerimiento de espacio. En general, se prefiere que los instrumentos sean compactos, pequeños y fáciles de usar. Obviamente de acuerdo al tamaño de muestra y a la cantidad de muestra procesada. Muy bien. Con respecto a los patógenos oportunistas que vamos a analizar con estas técnicas rápidas, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, etcétera, vamos a ver que siempre tienden a desarrollarse en superficies húmedas, lo que supone un peligro potencial de contaminación directa hacia los productos alimenticios, sobre todo si se tiene en consideración que la presencia de microorganismos adheridos en las superficies se transfiere directamente por contacto al alimento. Actualmente hay un gran número de publicaciones que constatan la importancia que tiene la presencia de patógenos y alterantes en superficies de procesado con capacidad de colonizar y desarrollar biopelículas cuando hay condiciones favorables. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, capaz de sobrevivir y detectarse en superficies secas aún 96 horas después de dicha desecación. Y por otra parte, en el otro extremo tenemos a Salmonella y Enterobacter, pertenecientes a enterobacterias, que aparecen como negativas luego de 24 horas de comenzada la desecación de la zona. Estudios recientes basados en el estrés bacteriano han demostrado que las bacterias adheridas a una superficie sometida a estrés externo, como por ejemplo un choque osmótico, térmico o acciones de antimicrobianos, producen pérdida de capacidad de recuperación de los microorganismos en placa. No hay que olvidar que el recuento de unidades formadoras de colonias solamente incluyen a bacterias capaces de multiplicarse, crecer y formar colonias en medios en placa. Tener en cuenta esto con respecto a estas técnicas rápidas de las que estábamos hablando anteriormente. Y dando un pantallazo final y rápido para que el webinario no sea tan extenso, de por sí el tema es extenso y es complicado, vamos a hablar un poco de lo que son los métodos rápidos. Por ejemplo, la microscopía de epifluorescencia directa combinada con la aplicación de tinciones de viabilidad se ha mostrado como una técnica rápida, fiable y precisa con respecto al método tradicional de recuento en placa para evaluación del estado vital de bacterias tras ese proceso de POES y de secación que hablábamos antes. Por su lado, la impedancia podía ser utilizada también como un método rápido, simple y alternativo para verificar calidades higiénicas en las superficies de trabajo tras una higienización. Esto siempre va a ser optimizado si el hisopo se analiza de forma directa y correcta. Además, la rapidez de resultados permite adoptar medidas correctoras lo antes posible en el caso que se detecten superficies insatisfactorias en la parte microbiológica que pudieran suponer riesgos para la salud o para la recontaminación del producto. ¿Qué podemos decir respecto a la técnica de bioluminiscencia?
En condiciones experimentales es un método válido, rápido y preciso para evaluar contaminaciones microbianas en superficie. Sin embargo, cuando es aplicado a la industria alimentaria muestra grandes variables en relación a esos recuentos debido a la presencia de materia orgánica y de otros inhibidores. La determinación de ATP o adenosintrifosfato podría utilizarse como un método rápido de elección para realizar la vigilancia de limpieza y desinfección en la industria de congelados, aunque debería complementarse con análisis microbiológicos en la zona de elaboración. En la industria alimentaria promedio, la zona más contaminada es normalmente la de elaboración debido al tipo de material de las superficies, constituido mayoritariamente por polietileno articulado, y a las condiciones ambientales de elevada humedad. Esto estamos hablando en forma particular de los congelados. Eh, la zona con alto valor promedio de ATP por bioluminiscencia es obviamente la cocina, porque se asocia a la suciedad, a la presencia de levaduras y además a la presencia de B corta, B larga, NC, que son aquellos organismos viables pero no cultivables, debido a condiciones de menor humedad relativa. Debido a las crisis alimentarias acaecidas durante finales del siglo XX y comienzos del actual, se produjo un incremento de la conciencia de los consumidores con respecto a la seguridad de los alimentos. Esto un poco se los digo para eh, tratar de explicar por qué esta técnica de bioluminiscencia es la que está hoy quizá más en auge. Dijimos que tanto las autoridades nacionales como las mundiales reflejan esta preocupación en las normativas alimentarias. Hablamos con respecto a esto en un webinario pasado sobre las últimas normativas, por ejemplo, del Código Alimentario del año 2020. Al mismo tiempo, las cadenas de distribución se hicieron eco también de esta preocupación y como clientes de los fabricantes y proveedores de los consumidores finales, establecieron sistemas de control basados en los principios que rigen estas normativas. A caballo todo esto de la pandemia del COVID-19 comenzaron a aplicar los principios del sistema de análisis puntos críticos de control y análisis de riesgo que estableció el Código Alimentario o Codex Alimentarius en su última actualización de diciembre del 2020. Como parte de los prerequisitos, juegan un papel de gran importancia y mantenimiento en las correctas condiciones higiénicas de todas las zonas de elaboración y de almacenamiento de alimentos. Por ende, adquieren especial relevancia los protocolos de limpieza y desinfección y además la verificación de que estos procesos se realizan de manera idónea. Tan es así que la verificación de estos análisis de superficie, como dijimos, podía hacerse a través de placas de contacto, escobillado, etc. Pero necesitamos rapidez en el método. De ahí es que tiene un poco de mayor valor intrínseco esta técnica de bioluminiscencia que estamos analizando. La verificación de la fase de limpieza es bastante complicada y bastante tediosa, pero es muy necesaria y a veces no se realiza de la mejor forma. Esta técnica va a darse a través de un hisopo que toma la parte contaminada y determina por bioluminiscencia el contenido de adenosintrifosfato o ATP, que es el compuesto que almacena la energía de todas las células vivas. Está presente tanto en alimentos como ATP de origen orgánico, como parte de las carnes, pescado, vegetales, como ATP de procedencia microbiana. El complejo enzimático que vemos aquí en la imagen de
luciferasa convierte la energía química del ATP microbiano y no microbiano en luz a través de una reacción de óxido-reducción. La reacción bioluminiscente catalizada por la luciferasa utiliza energía química contenida en la molécula de ATP para producir descarboxilación oxidativa de la luciferina a oxiluciferina, dando como resultado la producción de luz. Esa cantidad de luz emitida es proporcional a niveles de microorganismos o de materia orgánica presente en la muestra que se pretende evaluar. La luz emitida es posteriormente cuantificada utilizando un equipo denominado luminómetro que expresa el resultado medido en unidades relativas de luz o URL. La cantidad de ATP recuperado en el hisopo depende de la contaminación microbiana y de la presencia de residuos orgánicos. Por eso es importante una buena limpieza, higiene y desinfección. Estos factores varían según el tipo de materia, el tipo de superficie, el tipo de proceso, el tipo de células predominantes, el grado de procesamiento de materia prima, etc. Por ende, resulta importante establecer los umbrales de aceptación de acuerdo con cada caso en particular. Esta medida de ATP permite, pues, indicar en tiempo real si la limpieza se ha realizado correctamente y además pueden corregirse situaciones incorrectas antes de la siguiente jornada de trabajo. Sin embargo, como se ha indicado, es importante, al igual que se ha realizado con las técnicas de análisis microbiológico de superficie, establecer criterios objetivos, límites críticos o especificaciones que indiquen qué niveles son correctos y cuáles no. Por ello, es importante realizar experiencia previa para poder hacer medidas correctas y además tener en cuenta todo lo que sea los datos oficiales de aceptación y de validación de esta técnica a nivel internacional que todavía, en mi modesta opinión, está en pañales. Bueno, ahora analizamos la otra pata de la mesa, la toma de muestras. El primer paso para seleccionar los lugares donde tomar las muestras. Bueno, es importante mapear el proceso de fabricación identificando los pasos de procesamiento. Por ejemplo, llenado, congelación, rebanado, las líneas de procedimiento, de procesamiento, los equipos, los materiales de construcción, etc. Entonces vamos a diferenciar dos puntos importantes o dos zonas. Una zona 1, que es una superficie de contacto con el producto de manera directa, y una zona 2, que son superficies adyacentes a la superficie de contacto con el producto. Vale decir, son aquellas zonas que no están en forma directa en contacto con el alimento. La 2. En la 1 sí tenemos una zona en contacto directo. El muestreo durante el proceso productivo en los puntos de la zona 1 nos va a proporcionar datos que se pueden utilizar para detectar una posible pérdida del control de proceso o condiciones que puedan conducir a la contaminación del producto. También se puede usar para definir tiempos adecuados de ejecución para las diferentes líneas de procesado y para apoyar la seguridad de los procesos con tiempo de ejecución prolongados. Además, las pruebas de indicadores de los puntos de ambas zonas 1 y 2 representan un método complementario para monitorear las condiciones de los equipos y establecer la frecuencia de mantenimiento preventivo como las reparaciones. Por ejemplo, las tendencias hacia un mayor número de microorganismos indicadores en ciertos sitios puede apuntar a la necesidad de un reemplazo de juntas, piezas de caucho, de plástico, etc. Cuando se evalúan las fuentes
de niveles elevados de microorganismos indicadores, también es importante tener en cuenta cualquier actividad típica que pueda estar ocurriendo, como por ejemplo obras, elaboración de nuevos productos en líneas adyacentes, cambios en los productos químicos o en el personal de saneamiento, etc. La frecuencia de ese muestreo estará basada en el riesgo, dependiendo de factores como el tipo de producto que se está produciendo, si es listo para consumo, listo para cocinar, si son alimentos crudos, etc. Además de la susceptibilidad microbiana del mismo, de la carga microbiana de los ingredientes, del nivel de riesgo durante cada paso del procesado y otras consideraciones específicas del entorno de producción, como por ejemplo la letalidad del proceso de producción, la frecuencia del saneamiento y el potencial en la contaminación cruzada que hablábamos en la primera placa. En todo caso, un enfoque basado en la selección de muestras tomadas según el riesgo debe permitir comprobar solo una parte de los puntos de muestreo disponibles en la zona y aún así debe ser posible verificar el control del entorno o los procedimientos de higienización. Cuando se utiliza para verificar la eficacia de ese POES, el muestreo debe realizarse después de cada ciclo del mismo y antes de la puesta en marcha de un nuevo ciclo productivo, para evaluar la tendencia de los resultados y para la identificación temprana de problemas. Si el equipo de producción es complejo o contiene áreas de difícil acceso, también puede ser útil tomar muestra mientras el equipo está funcionando, pero antes de comenzar el proceso de los alimentos. Ciertos equipos, por ejemplo, cintas transportadoras, deben funcionar por lo menos 15 minutos antes del muestreo, ya que aumenta la probabilidad de que las poblaciones microbianas residuales que han quedado después del POES se vuelvan accesibles al muestreo. Para cada punto se deben establecer límites aceptables de microorganismos indicadores. Estos límites se determinan de varias maneras, por ejemplo, mediante niveles de referencia, utilizando el histórico de datos disponible, mediante la bibliografía oficial, etc. Después de la higienización, se considera que el nivel de organismos indicadores en la superficie obviamente debe ser bajo o nulo. Con respecto al monitoreo de superficies, bueno, vamos a tomar de ejemplo las normas para aquellos establecimientos que elaboran productos cárneos. Hay dos normas ISO que son las que regulan esta toma de muestra, que son la 17604 del 2003 y la 18593 del 2004. La primera, es la que establece el control de superficie de las medias reses. Por ejemplo, tanto sea en la superficie como en profundidad. Y la segunda norma ISO es la que estandariza procedimientos generales de controles de superficies y equipos. Como ven, han salido a partir del año 2003 y 2004 y son las que normalmente se encuentran, al menos aquí en Argentina, en vigencia y supongo que por lo que he podido leer hay decisiones administrativas de la Comunidad Europea que también toman de referencia estas normas ISO, por lo cual se estandariza como una norma oficial a nivel internacional para este tipo de cuestiones específicas. Las muestras ambientales y de alimentos, como dijimos, son en aquellas superficies que entran en contacto con alimentos luego de las etapas de proceso térmico, antes de envasado, que es donde hay más posibilidades de contaminar directamente el producto. Además, se hacen en aquellas superficies que no contactan, pero que indirectamente pueden incidir en los mismos. Superficies de sistema cerrado, por donde circulan líquidos. Por ejemplo, un tipo particular de contacto es el que se presentan en las industrias que procesan líquidos como, por ejemplo, bebidas de todo tipo, lácteos, etc., agua.
Es usual evaluar la higiene de las tuberías o la eficacia de un proceso de limpieza en un sistema SIP, Cleaning in Place, por la filtración de un volumen de 100 centímetros cúbicos o aún mayor del líquido final del enjuague. Luego esto va a un pad nutriente y se incuba contando el número de microorganismos presentes, evaluando de qué tipo son. Y al final tenemos también muestras de la superficie, como vimos anteriormente, que nos da la posibilidad de conocer la cantidad de microorganismos que cubren el alimento, ya sea como indicadores de higiene o de un proceso del desarrollo del mismo. Los sitios de muestreo tienen una alta probabilidad de transformarse en nichos o eventualmente ser la base, como dijimos anteriormente, de formación de biopelículas que podrían potencialmente contaminar al producto. Estos nichos sobre todo son grietas, ángulos, hendiduras, juntas de sellado, que son los que tienen una posibilidad cierta de contaminación. Por ejemplo, también tenemos como aquellos lugares que no están en contacto con alimento, sitios de muestreo en rejillas de desagües o el desagüe mismo, para saber a qué nos enfrentamos y cómo lo podemos eliminar. Y en esta placa tenemos, siguiendo con los sitios de muestreo y las zonas de muestras y los números de las mismas, vemos que la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos, o ICMSF, en el año 2002 graficó de una manera clara la importancia de sitios donde se toman las muestras del ambiente sobre todo. Vemos como en esta placa nos muestra el concepto de zonificación, señalando como zona 1 o prioritaria la que está en la superficie que está en contacto directo con el alimento. Por ejemplo, cintas transportadoras, mesas, zonas de feteo, bombas, válvulas, freezer, los equipos de llenado, etc. La zona 2, aquellas superficies que no entran en contacto con el producto de manera directa, pero sí están próximas. Por ejemplo, pisos, heladeras, etc. La zona 3, un poco más alejada, ya serían teléfonos, paredes, desagües. Y por último, la zona 4, pasillos, comedores, vestuarios, armarios y demás. Como ven, la importancia más grande radica en la zona 1 y después, bueno, a manera de onda se puede graficar cómo teóricamente se iría alejando esa contaminación, si es que hubiera, o el riesgo de que pueda actuar sobre el alimento, pero bueno, es importante tener un concepto claro de esto para saber si hay contaminación, de qué tipo y cómo podemos controlarla o erradicarla. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir de la frecuencia de los muestreos? El programa de muestreos debe establecerse en función de las características del alimento listo para consumir según favorezca o no la multiplicación de microorganismos, el tipo de elaboración, si se destruye o no el agente, la posibilidad o no de recontaminación, etc. Se debe tener en consideración el estado de higiene general de la planta, los antecedentes de la presencia de microorganismos en el ambiente y demás. Los fabricantes de alimentos listos para consumo deben tener en cuenta el posible riesgo para los consumidores en el caso de productos que estén en línea de frío para la potencial contaminación de Listeria monocytogenes. Por ejemplo, la necesidad de un programa de monitoreo ambiental es mayor para los alimentos listos para el consumo que favorecen el desarrollo de este microorganismo y no serán sometidos a ningún tratamiento posterior al envasado previo al consumo. El monitoreo evalúa el ambiente al que se exponen los alimentos listos para el consumo antes de su envasado final. Como señalamos, la recontaminación ha sido una causa de muchos casos de brotes endémicos de listeria. En el año 2019, no nos olvidemos, el caso en Andalucía,
creo que fue por septiembre del 2019, de esa carne mechada que produjo varias víctimas fatales. La frecuencia del muestreo ambiental se basa en el tipo de producto obtenido y en el proceso. En general, se deben generar inicialmente mediante muestreos intensivos suficientes datos para disponer de información detallada de la planta. Con estos datos se podrá luego definir la frecuencia por sector o zona, los días y hora, que serán al azar para reflejar las variaciones propias de la planta. Ahora bien, los métodos de muestreo. Los métodos de muestreo vamos a tener varios tipos. Como dijimos, por hisopado, métodos destructivos, placas de Rodak, petrifilm, esponjas de poliuretano, bioluminiscencia y residuos de proteínas. En general es común el uso de esponjas, comerciales o no, como el uso de hisopos en superficies más pequeñas. Las placas de Rodak o de contacto solo permiten, como dijimos, hacer recuentos en superficies no porosas, superficies lisas, que no tengan el recuento superior a 100 unidades de formadoras de colonia por centímetro cuadrado. El método de hisopo es posible cuando todo tipo de superficie, sin importar el valor, a hallar del recuento, porque tomamos la muestra que necesitemos. Con los hisopos, la superficie a muestrar no será mayor o no debe ser mayor a 100 centímetros cuadrados, ni tampoco inferior para poder hacer una técnica decimal. El método de esponja, sin embargo, es usado para superficies que son mayores a esos 100 centímetros cuadrados, por una cuestión de lógica en la superficie de uno y otro método, ¿verdad? Incluso en ocasiones puede esponjarse superficies del orden del metro cuadrado. Por ejemplo, cuando queremos ver la media res de cualquier animal de faena, utilizamos este método. Los resultados, como dijimos, se expresan en unidades formadoras de colonia y en el caso de microorganismos patógenos como presentes o ausentes en superficie muestrada. Por el contrario, algunas circunstancias se muestrean, por ejemplo, juntas y canillas y ya no tenemos definida la superficie, pero lo que queremos ver ahí si está presente o ausente. En este caso es conviene usar esponjas de poliuretano asegurándose que el papel esté libre de sustancias inhibitorias. En desagües es posible usar tampones, gasas, hisopos de Moore, sobre todo para investigar salmonela, listeria y vibrio. Como dijimos, es importante a veces los desagües, donde nos encontramos con casos muy interesantes. Sobre todo he visto bibliografía que habla de desagües de hospitales, donde después tenemos infecciones intrahospitalarias y no sabemos de dónde pueden venir. Sobre todo a veces también, aunque parezca raro, se puede requerir mostrar el polvo de barridos de pisos, polvo de aspiradoras. A veces se han obtenido polvo de barrido de quirófano, se han obtenido cepas de salmonela, sobre todo en estudios hechos acá en Argentina. Cuando se buscan microorganismos patógenos o indicadores de patógenos, el muestreo de varias superficies puede juntarse para analizar las muestras en formas de pool, por ejemplo, reuniendo 5 a 10 esponjas por muestra. Bueno, con respecto al método de contacto, como habíamos hablado ya en placas anteriores, se encuentran las placas de Rodak, que son presionadas suavemente sobre la superficie a estudiar. La incubación, volvemos a repetir, la expresamos en unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Si se cuenta la totalidad de la placa, se deberá calcular el valor de UFC por centímetro cuadrado. Las placas usualmente tienen 60 milímetros de diámetro, se llenan con un medio de cultivo para recuento total o de mesófilos totales o cromogénicos
para detectar grupos de indicadores como coliformes o enterobacterias, etc. Hay que acordarse de formar un menisco convexo cuando llenamos las placas para poder después usarlas, salvo que se adquieran las placas comerciales. Las paletas con agar son similares a las placas de Rodack, que generalmente tienen una superficie de 7 a 10 centímetros cuadrados con superficie recubierta con el agar de interés. Yo he tenido personalmente la posibilidad de trabajar con estas paletas que eran de producción israelí, y la llevamos cuando fue la misión de Naciones Unidas en la República de Haití durante 2004 y 2005, que me tocó actuar de manera personal y presencial en el Laboratorio de Agua y Alimentos, bajo mandato de Naciones Unidas. Y también lo que vemos en esta placa es la descripción del método del hisopo, que consiste en delimitar una superficie con un delimitador, que es una plancha de acero inoxidable o similar. Obviamente esto debe estar esterilizado. Hay kits que vienen listos para usar. El hisopo se pasa previamente humedecido sobre la superficie, rotándola, y obviamente va a un tubo que tiene una solución de transporte, y si es necesario realizamos diluciones decimales porque podemos estar muestreando una superficie que está muy contaminada, y luego lo sembramos en el medio respectivo. Tiene muy baja reproducibilidad este medio, sin embargo, realizados en forma reiterada nos dan una información bastante exacta sobre la contaminación en los sitios. Son muy útiles para conocer cuando la planta trabaja normalmente, y nos da la certeza de detectar desvíos y establecer las mejoras que correspondan en los POEs respectivos. Por último, analizamos el método de la esponja. Antes de la toma de muestra se deberá humedecer la misma en el diluyente, y al colocarla en la bolsa vamos a efectuar sobre la misma un ligero masaje para la liberación de los microorganismos. Obviamente que la sumergimos en una bolsa estéril con un volumen de diluyente conocido. Por ejemplo, lo mejor, por práctica y por consejo de los laboratorios que venden estos kits, son usar sobre una superficie de 100 centímetros cuadrados e introducir en diluyente de 100 centímetros cúbicos. Si se trabaja en un laboratorio externo a la planta, tanto las esponjas como los hisopos se refrigeran de 2 a 8 grados y dentro de las 4 horas siguientes se procesan, y no tenerlos más de 24 horas. Las placas de Rodack o similar se deben incubar también dentro de las 4 horas, siempre y cuando lo trabaje un laboratorio ajeno a la planta, y si no, ni bien se toma la muestra, se incuba para que la técnica sea lo más rápida y efectiva y eficaz posible. Bueno, muy bien, con esto damos por finalizado este webinario. Le dejo la bibliografía más importante que se ha utilizado para desarrollar el mismo. Les quedo agradecido por la difusión que le puedan dar a este material. Esperamos, por supuesto, vuestras críticas, vuestros comentarios, y también esperamos que la participación de ustedes se vea nuevamente comprometida en los próximos eh, webinarios y las próximas capacitaciones que vamos a desarrollar. Los esperamos, les dejo un saludo a la distancia y les deseo a todos muy buena jornada.